izquierda la válvula que comunica aurícula con ventrículo izquierdo cerebral y la que comunica ventrículo izquierdo con arteria aorta es la aorta. Y en el lado derecho encontramos la tricuspidia como válvula que comunica aurícula con el ventrículo derecho y la válvula pulmonar del ventrículo derecho a su salida hacia la arteria pulmonar. Bueno, estas válvulas son, como su nombre lo dice, son puertas, ¿no?, que abren y cierran. Esa es su función normal. Abren para permitir el flujo de sangre y cierran para que la cantidad que las antecede pueda llenarse, ¿no? Esto en un juego sincrónico entre diástole y sístole en el corazón, un juego sincrónico entre el lado izquierdo y el lado derecho, que empieza a fallar cuando enferman estas válvulas o cuando enferman los tejidos donde se asientan estas válvulas y provocan su disfunción. La disfunción de estas válvulas va en dos sentidos, ¿no? Puede haber insuficiencia o estenosis. La insuficiencia significa que la válvula no cierra bien, no logra cerrar herméticamente, dejando fluir flujo sanguíneo que no debería. O la estenosis, en la cual ya también el problema está en que no puede abrir normalmente, ¿no? Entonces se encuentra más cerrada. Entonces es el momento de abrir donde tiene el problema. Entonces cada válvula, cada una de estas 4 válvulas puede enfermar en estos dos sentidos. Puede tener insuficiencia o puede tener estenosis. No se enferman por igual. De lejos, las válvulas del lado izquierdo es mucho más frecuente su enfermedad, por eso es que las vamos a desarrollar más ampliamente, mientras que las del lado derecho vamos a hacer una pasada mucho más rápida por lo infrecuentes que son, ¿ya? Empezamos entonces con la válvula mitral, la estenosis de la válvula mitral, es decir, que no se abre bien, ¿no? Las causas principales están remarcadas en rojo, esto a lo largo de toda la exposición. Es todavía la fiebre reumática, ¿no? Esta patología reumática que inicia con un aspecto infeccioso, si bien es cierto con el desarrollo de antibiótico-terapia, no solo el desarrollo, sino también la distribución, así que está más al alcance de todos, ha disminuido, pero todavía sigue siendo primera causa de valvulopatía mitral, específicamente estenosis. De todos los pacientes que les da enfermedad reumática, hasta el 25%, es decir, la cuarta parte, tiene estenosis mitral pura y hasta el 40% tiene la combinación entre estenosis e insuficiencia mitral. Es decir, es la válvula que más se afecta por valvulopatía reumática, es la preferida, ¿no? Y de todos estos pacientes que tienen valvulopatía mitral, hasta las 2/3 partes son mujeres. Entonces, clásicamente la paciente que vamos a encontrar es una mujer relativamente joven, ¿ya? Desde que te da la fiebre reumática hasta que desarrolles valvulopatía, por lo menos tienen que pasar 2 años y esto es muy rápido, pero generalmente toma más, ¿no? Hasta un promedio de 10 años, luego del inicio de la fase aguda de la fiebre reumática hasta el desarrollo de una estenosis mitral severa. ¿Qué ocasiona la fiebre reumática? La válvula mitral se compone de velos, ¿no?, que son estructuras elásticas y delgadas. Pues son 2 velos que los pegotea, eso le llamamos fusión, y se pueden pegar a nivel de las comisuras, a nivel de las cúspides o de las cuerdas, o tener algo combinado, ¿no? La fiebre reumática no es la única causa, también podemos tener estenosis mitral de tipo congénita o acompañando a enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea o el carcinoide maligno, pero mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces, esta es la visión normal de una válvula mitral en forma, tiene una apertura generalmente entre 4 a 6 centímetros cuadrados y forma de embudo, mientras que la válvula estenótica, como su nombre lo dice, la apertura es la que está comprometida. Acá tenemos una válvula que está fusionada, ¿no?, los velos, y limita pues su apertura, ¿no? Si bien es cierto, lo normal es de 4 a 6 centímetros, recién hablamos de estenosis cuando el diámetro de apertura se reduce a menos de 2 centímetros, ¿no? Encontramos que es leve cuando tenemos de 1.6 a 2 centímetros cuadrados de apertura, moderado de 1.1 a 1.5 y grave o severa de 1 centímetro de apertura, 1 centímetro cuadrado o menos, ¿no? Antes había una clasificación más que se le decía crítica, a la que tenía menos de 0.5, pero en forma general ya menos de 1 ya es severo. Cuando estamos en este punto, cuando tiene menos de 1 centímetro cuadrado de apertura,
cuando estamos en grado severo, la aurícula tiene que pasar de todas maneras la sangre hacia el ventrículo y se encuentra pues con esta válvula que no abre bien. Tiene entonces que echar mano a mayor presión, ¿no? Como cuando uno encuentra pues un frasco de champú y no sale porque está pegoteado, y ¿qué hace? Aprieta más para que salga, ¿no? Lo mismo hace la aurícula, ¿no? Tiene que aumentar esta gradiente de presión porque si no de otra manera no pasa la sangre, ¿no? Para poder pasar la sangre al ventrículo, ¿no? Y tiene que hacer este aumento de presión que eleva la presión intraauricular a aproximadamente 25 milímetros de mercurio para poder mantener el gasto, para poder mantener la sangre circulando. Este es la diástole normal en que la aurícula pasa la sangre hacia el ventrículo, ¿no? Por gradientes de presión. Este está lleno, este está vacío, hay una gradiente de presión. Recuerden que es en dos tiempos, ¿no? En el primer tiempo la mayor parte de sangre pasa, ¿no? Porque hay mayor gradiente y mientras se va llenando el ventrículo la gradiente disminuye y al final es la contracción auricular la que terminará de pasar la sangre, ¿no? Y luego viene la sístole. Acá en la diástole está el problema, ¿no? El momento de pasar la sangre de aurícula a ventrículo porque esto está estenosado. Entonces se pierde esa primera apertura en que hay más gradiente y la aurícula es la que lleva la mayor carga de trabajo al tener que aumentar la presión para mantener el gasto, ¿no? Esta elevada presión en la aurícula se transmite luego a las venas pulmonares y de las venas pulmonares al capilar pulmonar, provocando congestión pulmonar, ¿no? Un mecanismo para congestión al edema pulmonar de tipo cardiogénico. En este caso, por disfunción mecánica, ¿no? Una obstrucción mecánica que aumenta la presión en la aurícula izquierda. Si a este panorama le aumentáramos una frecuencia alta, es decir, una taquicardia, disminuimos el tiempo de diástole. Recuerdas que estos pacientes necesitan un buen tiempo de diástole para poder pasar la mayor cantidad de sangre, y si esto lo acortamos con una frecuencia alta, esta gradiente aumentará más todavía. Entonces las posibilidades de que la congestión pulmonar sea peor serán mayores. Si esto no se arregla pronto, de la congestión capilar pasará a elevar la presión a la arteria pulmonar y provocará falla derecha, ¿no? Esta es una causa, como habíamos hablado, de hipertensión pulmonar, las que son a causa de valvulopatías izquierdas. Este era el ejemplo clásico, ¿no? Y cuando ya desarrolla este paciente falla derecha, cuando ya la arteria pulmonar ha excedido la presión a los 60 milímetros de mercurio. Entonces la hipertensión pulmonar se da en primer lugar por esta transmisión pasiva de presión, ¿no? Desde la aurícula izquierda, capilar, arteria pulmonar. Pero en el tiempo, si esto se mantiene, recuerden, va a haber cambios ya en la misma arteria, con contracción arteriolar, con cambios obliterativos ya orgánicos en el lecho pulmonar vascular. Y entre más nos demoremos en corregir esto, quedará esta huella, ya este daño orgánico, anatómico en la arteria pulmonar, ¿no? Como es la aurícula la que lleva la mayor carga de presión, inicia un proceso de remodelado, ¿no? Ya no hablamos solamente de dilatación, sino de un remodelado porque es más que una dilatación, ¿no? De hecho, aumenta los diámetros en la aurícula izquierda, aumenta de tamaño, ¿no? Pero además hay un cambio en la misma estructura celular, reemplazando tejido funcionante por tejido fibrótico y desorganizando las bandas musculares auriculares. O sea, es un remodelado que implica una desorganización, como un crecimiento desorganizado. Y luego, en este panorama, la fibrilación auricular se desarrollará con más facilidad. Y como recordarán, la fibrilación auricular además implica cambios en el endocardio que lo harán procoagulante. Entonces, esta es una de las explicaciones por cuál esta valvulopatía es una de las valvulopatías más cardioembólicas, ¿no? Tenemos una aurícula remodelada, procoagulante, con mucho éxtasis sanguíneo. Entonces tenemos un factor mecánico y un factor bioquímico que llevan a la formación de trombos, ¿no? Si uno en la aurícula izquierda, y si uno de esos trombos
se desprende y logra pasar aquí al ventrículo, el ventrículo luego en sístole lo empujará hacia la aorta, y de la aorta es una lotería donde vaya a caer ese coágulo, ¿no? El primer camino que se encuentran, ¿hacia dónde va? Cerebro. Por eso que generalmente la embolia es a cerebro. O sea, en el libro antiguo que había, en el libro de Caíno, ¿no?, nos decía que la estenosis mitral es taquicardizante por la presencia de fibrilación auricular, embolizante por la presencia de estos coágulos y sobre todo ACVs isquémicos, lo que lleva, ¿no? Entonces estos trombos intraauriculares por éstasis y por todos los cambios fisiopatológicos que ocurren en la fibrilación auricular. Y recuerdan que cuando explicábamos que para que pase la sangre era la aurícula la que tenía que echar mano a aumentar la presión, hacer una buena contracción para pasar la sangre, si entra en fibrilación auricular pierde la contracción auricular. Entonces se añade un mal todavía, no solo por el aspecto de formar coágulos, procoagulante de la fibrilación auricular, sino que además el gasto cardíaco disminuye hasta en un 20%, ¿no? Porque dependía mucho de la contracción auricular para el paso de la sangre. Al entrar en fibrilación auricular pierde esa contracción auricular porque es como un saquito de gusanos, la aurícula ya no hace una contracción efectiva, y cae el gasto cardíaco hasta en un 20%. Por eso que en estos pacientes hay que evitar las taquicardias porque aumentaban la gradiente de presión, y hay que procurar que se mantengan en ritmo sinusal para que el gasto cardíaco no caiga más. Entonces, tenemos acá un resumen en que acá está el problema. No hay apertura adecuada de la válvula mitral, recuerden esta arbitraria separación de corazón izquierdo, corazón derecho, ¿no? Para explicar, ¿no? Entonces esto hace que la aurícula se lleve la mayor parte del problema, con una dilatación y un remodelado auricular que llevará a éstasis sanguíneo, a fibrilación auricular y por lo tanto la formación de trombos con mucha más frecuencia que en otras valvulopatías. Este aumento de presión además se transmitirá a las venas pulmonares, al capilar pulmonar, y tendremos congestión pulmonar, edema pulmonar. Si esto no se corrige, esta presión se transmitirá a la arteria pulmonar y tendremos hipertensión pulmonar por valvulopatía que degenerará en falla derecha. El ventrículo derecho responde rápidamente con dilatación frente al aumento de presión y tendremos todo el panorama de falla derecha con la sobrecarga hacia venas periféricas, ¿no? Que eso clínicamente entonces, ¿cómo se va a manifestar? A estos pacientes los vamos a conocer con el ACV isquémico, que viene mujer joven, con medio cuerpo, con hemiplegia, hemiparesia, pensar en esto, ¿no? Van a venir con palpitaciones por la presencia de la fibrilación auricular, van a referir disnea por la congestión pulmonar, ¿no? Y como esto se va instalando poco a poco, son pacientes que van acomodando su vida. Entonces cada vez se agitan al subir escaleras, bueno, ya no suben, limitan su actividad, al echarse les falta el aire, van aumentando las almohadas y a veces ese no es dejan que pase mucho antes de consultar, ¿no? En cambio el ACV sí los trae rapidísimo, o la fibrilación auricular con respuesta rápida, ¿no? Y cuando desarrollan esto, encontraremos pues pacientes con ingurgitación yugular, con hepatomegalia congestiva y con edemas periféricos, ¿no? Entonces, al entender la fisiopatología, la clínica cae por su propio peso, ¿no? Ahora pasamos a la insuficiencia, que es en este caso la válvula ya también no cierra bien. Y en la insuficiencia se ha puesto mejor clasificarla en 3 puntos. Orgánica o primaria, es decir, cuando el problema está en la misma válvula. Funcional o secundaria, el problema no está en la válvula, sino en cambio en la forma, en la geometría del ventrículo, que dilata el anillo, dilata donde está pues abocetada la válvula y la vuelve insuficiente, estando sanitos los velos de la válvula. Y como un tercer capítulo aparte, la de patología isquémica, ¿no? Que como vamos a ver puede ser de tipo agudo o crónico. En la orgánica, es decir, cuando es la misma válvula la que es el problema, de nuevo la fiebre reumática es la causa más frecuente, pero además acá se suman
enfermedades del colágeno tipo lupus eritematoso o la esclerodermia. Y las degenerativas, es decir, aquellas que están relacionadas con la edad. También no olvidar las probables causas infecciosas como la presencia de endocarditis y de nuevo también puede haber causa congénita. Mientras que en la insuficiencia mitral de tipo funcional, aquí las válvulas, como les decía, son normales y la insuficiencia mitral es secundaria a un cambio en la geometría. Es un ventrículo dilatado que se vuelve dilatado, aumenta sus diámetros y además se vuelve esférico. ¿Eso cuándo ocurre? En las cardiopatías dilatadas, ¿no? ¿Te recuerdan la mayor cantidad de cardiopatías dilatadas consecuencia de qué son? De un infarto, ¿no? Que remodeló. Las 2/3 partes es por eso, y una tercera parte será por causas hereditarias, infecciosas, hasta parasitarias, genéticas, etcétera, ¿no? Entonces se distorsiona la geometría del aparato subvalvular, se distorsiona el anillo, se dilata el anillo valvular y hay una disfunción del músculo papilar donde se asienta la cuerda tendinosa que sostiene la válvula y al final pues hay una reducción de las fuerzas de cierre por asincronía del ventrículo izquierdo y disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, ¿no? Esto, como les decía, en las miocardiopatías dilatadas, que pueden ser isquémicas, la mayoría, o no isquémicas. Y este tercer capítulo que le dieron un lugar especial a las isquémicas. En medio de un síndrome coronario agudo puede haber daño a la válvula mitral de dos maneras, ¿no? La que acabamos de escribir, ¿no? Que sería una forma crónica, ¿no? Que en el tiempo ese corazón remodela, como habíamos conversado ayer, se vuelve un corazón grande, dilatado y pues al cambiar la geometría dilata tanto el anillo como el aparato subvalvular lo desacomoda y queda insuficiente esa mitral. Pero además puede haber una insuficiencia mitral de tipo agudo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el sitio del infarto pues justamente se ubica, ¿no? En el músculo papilar. Y el músculo papilar puede quedar sin riego, porque justo es la zona, la arteria que lo irrigaba, fue la que se tapó, y puede quedar con disfunción, ¿no? Que ya genera insuficiencia mitral, o puede incluso romperse por causa del infarto, ¿no? Y encontramos en la ecocardiografía se ve la cuerda tendinosa como si fuera un látigo ahí suelto dentro del ventrículo, y una insuficiencia mitral de tipo agudo, ¿no? Mientras que en este caso, por la remodelado es de tipo crónico, en estos casos será agudo y planteará un problema adicional a ese paciente en síndrome coronario, ¿no? Entonces aquí el problema ya no está en diástole, sino en sístole. Porque en sístole era donde debía haber cerrado esta válvula, ¿no? Ahí cerradita, para que todo lo que contraiga el ventrículo se vaya solo hacia la aorta, ¿no? Y recuerden que en la contracción ventricular hay un primer tiempo de contracción isovolumétrica en que ambas válvulas están cerradas. Ya empieza a contraer, pero ambas válvulas están cerradas y luego se abre recién la aórtica y se produce la eyección. Esta nunca cierra, o sea, incluso empieza a pasar volumen del ventrículo aórtico, empieza a regurgitacionar, a regresarse, incluso antes de pasar por la aorta, por ese periodo de contracción isovolumétrica en que esta está todavía cerrada, pero esta nunca se cerró. Entonces recibe en la sístole este volumen que regurgita hacia la orina. Luego, ¿qué pasa? Entonces ese volumen que regurgitó la aurícula se une al volumen que ya le venía de la arteria pulmonar y este doble volumen, digamos, pasa todo nuevamente al ventrículo generando una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, ¿no? El volumen de la insuficiencia dependerá del tamaño del orificio insuficiente, es decir, qué tan abierta quede esa válvula. Entonces habrá un aumento de la precarga y de la poscarga sobre ese ventrículo izquierdo, terminando en una hipertrofia de tipo excéntrico. Esa sobrecarga de volumen, ese aumento de la pre y la poscarga terminará dilatando ese ventrículo, haciendo un remodelado, pero de tipo excéntrico, ¿no? Y será pues también una causa de cardiopatía dilatada. Y al dilatar, ¿qué pasa con la geometría? Al dilatar el anillo valvular, desacomoda el aparato subvalvular y generará incluso más insuficiencia. Es decir, una insuficiencia que empieza en la válvula
por generar cardiopatía dilatada, genera más insuficiencia. Entonces la insuficiencia genera más insuficiencia. Pero al comienzo, ¿cómo es la historia de una insuficiencia mitral de tipo crónica? Tiene mucho tiempo en que el corazón responde bien a esta sobrecarga de volumen y la llamamos todo un periodo de compensado, en que el paciente está incluso asintomático. El paciente no tiene disnea, no tiene palpitaciones, no tiene nada, hace su vida normal porque ese corazón maneja esa sobrecarga de volumen con la ley de Starling, que es muy parecido a un elástico, ¿no? Cuando uno lo jala poquito y lo suelta, regresa suave. Si uno lo jala más, regresa con más fuerza, ¿cierto? Lo mismo pasa con la célula miocárdica. Recibe más volumen, se elonga, pero con esa elongación acarrea más fuerza y puede eyectar todo ese volumen, esa sobrecarga de volumen de la que se le tiene sobrecargado. Y responde bien, ¿no? De tal manera que el paciente es asintomático. Le llamamos todo eso un periodo compensatorio que puede durar años. Desde lo que el paciente tiene la insuficiencia mitral puede pasar años antes de que empiece a ser sintomático y pase a un periodo también de descompensación. En ese periodo de descompensación es donde recién se va a hacer sintomático el paciente. Entonces podemos encontrar estos pacientes en medio de un chequeo, ¿no? Por otras causas. ¿Y qué es lo que nos va a llamar la atención? El soplo que va a generar esta insuficiencia, ¿no? O en una placa que se le toma para ver bronquios, el paciente que está con un proceso respiratorio y nos encontramos con una silueta cardíaca enorme, ¿no? Porque estos corazones dilatan mucho antes de descompensarse. Y es como este elástico que lo estiro y al final ¿qué va pasando? Se van rompiendo las fibritas de elástico y termina todo como una pila. Lo mismo le pasa al corazón. Ningún remodelado es santo. Ninguna hipertrofia es sana. Entonces se va remodelando, va dilatando, pero en este remodelado van muriendo células miocárdicas por estrés, por apoptosis, van siendo reemplazadas por tejido fibrótico que termina limitando la fuerza, cae la función sistólica y el paciente se descompensa y aparecen los síntomas, ¿no? Entonces acá el daño se lo lleva el ventrículo, a diferencia que en el caso anterior se lo llevaba la aurícula. Pero puede haber dilatación auricular en el tiempo y generar también aparición de fibrilación auricular, menos frecuente que en el caso anterior, pero también puede haber. Y si la evolución es larga, puede incluso generar también hipertensión pulmonar y la consecuente falla derecha, pero menos frecuente que en el caso anterior. Entonces aquí el problema está acá, ¿no? Hay insuficiencia, entonces a la hora de la sístole, buena parte del volumen que debía ir toda la aorta regresa a la aurícula, y la aurícula con el volumen que recibía pasa pues una gran cantidad de volumen al ventrículo izquierdo, una sobrecarga de volumen, ¿no? Que termina remodelando en forma excéntrica este ventrículo izquierdo, ¿no? Es que lo sostiene durante mucho tiempo hasta que llega un punto en que este remodelado pues cede, ¿no? Y cae la función sistólica y cae el gasto cardíaco. Puede generar dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Y vamos a tener resistencias periféricas también aumentadas que también harán que caiga el gasto. Entonces este paciente, su manifestación será diferente, tendrán por el bajo gasto, van a tener síntomas como debilidad, cansancio, intolerancia al ejercicio. Y en la auscultación, pues lo que vamos a sentir es, en sístole, este soplito, el ruido que hace el flujo de sangre al regresar a la aurícula. Mientras que en la insuficiencia de tipo agudo, aquella que se presenta en forma rápida, que puede ser, digamos, por ruptura de la válvula, por una endocarditis infecciosa, puede ser por ruptura de las cuerdas en medio de un síndrome coronario agudo, o por ruptura del músculo papilar. Aquí no hay tiempo para que el ventrículo responda. Hay la sobrecarga de volumen, pero el ventrículo es de tamaño normal, no alcanzó a elongarse para manejar este volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Esta sobrecarga de volumen en un ventrículo chico termina pues aumentando la presión en el ventrículo izquierdo en forma rápida. Esta presión se transmite a la aurícula, de la aurícula a la vena pulmonar y al
capilar pulmonar, generando gran congestión pulmonar. Estos pacientes hacen edema pulmonar, hacen congestión que puede derivar el edema pulmonar, incluso el edema agudo, rápidamente, ¿no? A diferencia que el otro, que lo hacía en años, este lo hace en forma muy rápida, ¿no? Entonces, son pacientes que se descompensan mucho más rápido. Pasamos a la válvula aórtica. Aquí vamos a hablar primero de la estenosis, que es poco a poco va tomando posesión, a ser una de las valvulopatías que vemos con más frecuencia, a diferencia de hace unos 50 años en que veíamos más valvulopatías mitrales. Esta es la que estamos viendo ahora con más frecuencia porque está relacionada con la causa principal, es de tipo degenerativa senil. Vivimos más, pacientes tienen cada vez más expectativa de vida, por eso es que la vemos más, ¿no? Porque ahora los pacientes viven más, entonces llegan a una edad en que pueden presentar esto, ¿no? Y por la edad, entonces es como una especie de una forma de envejecimiento del corazón en que altera pues la estructura de la válvula, que se vuelve gruesa, calcificada, y ¿qué la lleva a eso? Pues he visto que son los mismos factores de riesgo que para la ateromatosis, también para la estenosis aórtica, es decir, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia. Esos son pacientes que con más frecuencia hacen estenosis aórtica. Las valvas, ¿no? Que son 3 valvitas que deberían así sueltas, delgaditas, se fusionan, se adhieren, se retraen, se engrosan, ¿no? Y tenemos depósitos de calcio incluso en la válvula, ¿no? No es la única causa. El otro grupo de pacientes que son mucho más jóvenes son aquellos que han tenido el problema en forma congénita. Nacen con válvulas con un solo velo, con 2 velos o con 3 velos, pero deformes, uno más chiquito que el otro, ¿no? De estas 3 patologías, la más frecuente es la bicúspide, ¿no? Que nazcan con 2 velos en lugar de 3. Al comienzo, máximo vamos a encontrar un soplito y nada más. Pueden vivir con esa válvula bicúspide funcionando relativamente bien muchos años, y recién en la tercera, cuarta, quinta década de la vida va a degenerar o en estenosis o en insuficiencia, más frecuentemente en estenosis. Entonces estos pacientes son más jóvenes que los anteriores, que son de tipo degenerativo, que estarán en la séptima, octava década de la vida, mientras que estos estarán en la cuarta, quinta década de la vida, ¿no? En esos hay que sospechar que la causa básica pues sea la válvula bicúspide de nacimiento, ¿no? Entonces hay un estrechamiento progresivo del orificio valvular, va disminuyendo el área valvular aórtica y se somete pues a este ventrículo izquierdo a un aumento de la poscarga, porque no puede eyectar la sangre con facilidad, se encuentra con un bloqueo ahí mecánico al tener la válvula aórtica cerrada, ¿no? Así debiera lucir una válvula aórtica normal, sus 3 velos como nidos de paloma lo comparan, y al abrirse forma este triangulito, ¿no? Cuando está estenosada, están fusionados los velos, la apertura quedará limitada, ¿no? Cuando hay además depósitos de calcio se le verá así, y cuando nacen con 2 velos en lugar de 3, veremos esta apertura ya no en triángulo, sino como un ojito de pescado. Entonces, para mantener el gasto, ¿qué hace el corazón? Hipertrofia en forma concéntrica, es decir, engrosa las paredes para tener más fuerza de eyección, y lo que necesita es mucho tiempo de sístole para poder eyectar la mayor cantidad de volumen hacia la aorta, ¿no? Entonces esta hipertrofia ventricular es el principal mecanismo de adaptación del corazón. Hay un incremento de la poscarga. Esta hipertrofia es inadecuada, ningún remodelado, ninguna hipertrofia santa, y termina no siendo pues del todo buena y alterando la contractilidad y deprimiendo la performance ventricular izquierda. Pero lo primero que ocurre al engrosar ese ventrículo es una disfunción de tipo diastólico. Ese ventrículo grueso es menos complaciente, se relaja menos, es más rígido, y por lo tanto genera, pues el momento que de diástole, que la aurícula tiene que llenar, se encuentra con un ventrículo rígido que no distiende, y hay disfunción de tipo diastólico, ¿no? Que puede llegar a generar aumento en la presión en esa aurícula, que necesita de más gradiente para poder llenar este ventrículo, transmitiendo ese aumento de presión hacia el capilar y generando congestión
o edema pulmonar, ¿no? Pero ya no por disfunción sistólica, sino por disfunción diastólica. Y esta rigidez, ¿no? Si esta hipertrofia, si corregimos pronto, esa válvula regresionará. Pero si nos demoramos, recuerden, ese tejido va a ser reemplazado por tejido fibrótico no funcionante y quedará ya no pues de lo normal, entre más nos demoremos en corregir esto. Las células que van hipertrofiando no son células normales, poseen núcleos grandes, pierden las miofibrillas, acumulan más mitocondrias, es decir, son células anormales y proliferan fibroblastos y fibras colágenas en el espacio intersticial, se van reemplazando tejido funcional por fibrosis. Y se genera isquemia. ¿Por qué? Hay más músculo para irrigar, es decir, aumenta el consumo de oxígeno. Hay una presión sistólica y una prolongación de la sístole que requiere más consumo de oxígeno. ¿Y cómo está mi aporte de oxígeno? Las coronarias, ¿crecieron junto con el músculo? No solo no crecieron junto con el músculo, sino que además la elevada presión al final de la diástole, las coronarias se llenan en diástole, en el momento de diástole es donde se llenan las coronarias, recuerden el dibujito, y esta presión disminuye, la presión de perfusión en el lecho coronario, o sea, incluso estas coronarias reciben menos flujo del normal para irrigar mayor cantidad de músculo. Dentro del músculo, las coronarias que están pasando miocárdicas, al haber toda esta presión y aumento de músculo, son aplastadas, literalmente entregando menos oxígeno. Y las de subendocardio, por aumento de la presión, también. Entonces, hay un mayor consumo de oxígeno y una reducción del aporte de oxígeno. Y esta desbalance que generará isquemia. Entonces, tenemos una válvula cerrada que para poder eyectar y mantener el gasto echa mano de una hipertrofia de tipo concéntrica, pero con células anormales, que consumen más oxígeno, que están desordenadas, que son reemplazadas en el tiempo por tejido fibrótico, ¿no? Que son isquémicas porque tienen menos aporte de oxígeno, y esto al final pues va a terminar, empieza con una disfunción de tipo diastólico y terminará hasta en una disfunción de tipo sistólico. Esta estenosis lo que genera pues un aumento de la poscarga. Y esta disfunción diastólica aumentará la presión en aurículas que se transmitirá hasta el capilar generando congestión pulmonar. Entonces, ¿de qué se va a quejar mi paciente? Se va a quejar de angina, va a tener polisquemia. Camina y le va a doler igualito en la angina estable. Va a tener angina de esfuerzo. El paciente se va a quejar de disnea cuando desarrolle congestión pulmonar. Y al disminuir el gasto, porque no está pasando pues la cantidad de sangre que debiera, cuando aumenta un esfuerzo, puede esta disminución del gasto, el órgano que menos tolera eso es el cerebro, y generará incluso síncopes al tener hipoperfusión cerebral. Pasamos a la insuficiencia, ¿no? Aquí, de nuevo, puede haber una enfermedad de la misma válvula, ¿no? Que sea la misma válvula la responsable del problema, o puede haber una enfermedad en la raíz aórtica, ¿no? No sea la válvula misma, sino la raíz aórtica donde está implantada el problema. Cuando el problema es valvular, la fiebre reumática y la válvula bicúspide serán las dos principales, ¿no? Como les decía yo, tanto la fiebre reumática como el hecho de nacer con una válvula bicúspide puede generar en el tiempo, no solo pegoteando y generando estenosis, sino también retrayendo y generando insuficiencia, ¿no? Hay otras causas también. Y la enfermedad de la raíz aórtica, que puede presentarse por la edad de tipo degenerativo o en pacientes que sufren síndrome de Marfan y harán una necrosis medial cística por disección de aórtica, por una hipertensión arterial que termina dilatando la raíz de aorta. De nuevo tenemos el panorama crónico y el panorama agudo. En lo crónico, ¿qué va a haber? El incremento al final de la diástole, de nuevo va a haber una sobrecarga de volumen. Acá está ocurriendo esto, ¿no? Esta válvula no está cerrando bien, ¿no? Entonces se llena el ventrículo, viene la sístole, eyecta el volumen,
pero una buena parte de este regresa, ¿no? Y vuelve a llenar el ventrículo. Entonces el ventrículo recibe una sobrecarga de volumen, y una sobrecarga de volumen, ¿qué cambio le genera en el ventrículo? Dilatación, ¿no? Una hipertrofia de tipo excéntrico, un remodelado tipo dilatación, y lo vuelve esférico este ventrículo izquierdo. Como maneja gran cantidad de volumen, al igual que en la insuficiencia mitral, todo un buen tiempo puede andar bien compensado, ¿no? Maneja esta cantidad de volumen, que fíjese cómo regresa y sigue recibiendo de la aurícula, es una gran cantidad de volumen sistólico eyectado. Una onda de pulso muy grande genera esta gran cantidad de volumen que eyecta. Pero es una gran onda de pulso que es cortada abruptamente por la regurgitación. Y de ahí nacerán muchos de los síntomas de este paciente, ¿no? Tendrán ondas de pulso fuertes. Si uno toma el pulso de estos pacientes, uno no encuentra su pulso, lo encuentran a ustedes, porque es un martillo que está sonando ahí saltando. Uno lo mira y el cuello está, lo que llamamos la danza arterial. Es tan fuerte este impulso que incluso le llaman el signo saludatorio de Musset. En lo que te están conversando pareciera que te estuvieran haciendo el saludo, porque su cabeza, si uno toma el pulso, está al ritmo del pulso moviendo. Si uno ve la ócula, está bailando al ritmo del pulso por esto, ¿no? Por esta gran cantidad de sangre eyectada que genera una onda de pulso grande y una caída abrupta por el regreso, por la regurgitación. Entonces el ventrículo izquierdo se dilata, aumenta el volumen de fin de diástole, aumenta la presión en la pared, aumenta el volumen de fin de sístole, por lo que regresa. Entonces al final de la sístole está todavía muy lleno ese ventrículo izquierdo, ¿no? Esta hipertrofia no es santa, los miocitos van siendo reemplazados por tejido fibrótico, y al final pues llega un punto en que la fracción de eyección, la fuerza sistólica cae, ¿no? Y en ese momento el paciente se vuelve sintomático, ¿no? Cuando ya hay disfunción y de tipo sistólica. Igual hay un desbalance, porque hay mayor cantidad de volumen de músculo para irrigar, y la oferta de las coronarias no es la misma, incluso disminuye, generando también isquemia, ¿no? Y cuando esa es la historia del crónico, y cuando esto es agudo, pues no da tiempo para que este ventrículo crezca, para que este ventrículo maneje esa sobrecarga de volumen, y hay un cierre prematuro de la válvula mitral con una regurgitación mitral de tipo diastólico. Si a esto le agregamos taquicardia que acorta la diástole, protegerá el lecho pulmonar de la transmisión de la presión diastólica final, ¿no? Estos pacientes lo que hacen es una caída del gasto muy rápido, ¿no? Entonces vienen en colapso cardiovascular. Menos mal, es bastante raro el caso. Y pasamos más rápidamente en el lado derecho con la válvula tricuspidia. Su estenosis, vamos a empezar con la estenosis, generalmente de origen reumático, pero pocas veces viene solo. Pocas veces afecta la fiebre reumática solamente la tricúspide. Generalmente viene asociada a enfermedad mitral o aórtica, o sea, van en conjunto. Muy raro es que solamente sea la tricúspide la afectada. Más bien en el caso de la mitral sí puede usarla con relativa frecuencia, ¿no? Puede haber además causas congénitas como nacer con atresia tricuspidia o por presencia de vegetaciones o tumores que simulan estenosis de la válvula tricuspidia. Hay fusión, acortamiento de las cuerdas, fusión de las mismas valvas en sus bordes, de nuevo, más común en mujeres. Entonces hay un aumento de gradiente, ¿no? No pasa con facilidad la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces aumenta la presión en la aurícula derecha para poder pasar. Y este aumento de presión, así como la aurícula izquierda se lo transmitía a las venas pulmonares, ¿a quién transmite ese aumento de presión? La aurícula derecha. Sistema venoso sistémico, provocando una congestión venosa sistémica, es decir, a vena cava superior, a vena cava inferior, ¿no? Y el gasto, como no pasa mucho al ventrículo derecho, no pasa mucho a pulmón, el gasto cardíaco tiende a disminuir.
Entonces, como digo, la clínica va a ser siempre o en conjunto, acoplado con la de la enfermedad de la válvula izquierda. La insuficiencia de la válvula tricuspidia puede darse por válvula normal o con válvula anormal. Lo más frecuente es que sea con válvula normal, producto de una hipertensión pulmonar, ¿no? Que generalmente va a ser producto de una valvulopatía del lado izquierdo, ¿no? Que es la que ya habíamos estudiado, ¿no? Cuando veíamos el tramo izquierda y decíamos transmite la presión y esto luego llega hasta allá provocando falla derecha, es esta, ¿no? Que es generalmente lo más frecuente. Cuando encontremos una insuficiencia tricuspidia, mirar rápidamente el lado izquierdo porque probablemente la causa esté muy frecuentemente ahí, sobre todo si vemos una válvula con velos delgaditos, sanitos, ¿no? Pocas veces será el problema en la misma válvula, es decir, con válvula anormal, que será de causa reumática o no reumática por esta lista de razones. El caso clásico de la estenosis mitral, ¿no? Que provocaba al final insuficiencia tricuspidia por dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Y la válvula pulmonar, para terminar, la insuficiencia que puede ser por dilatación del anillo de la válvula secundario a una hipertensión pulmonar, por dilatación de la arteria pulmonar ya de tipo idiopática, por alteración realmente enfermedades de tejido conectivo, por endocarditis de tipo iatrogénico también cuando queremos corregir una estenosis pulmonar y provocamos una insuficiencia, o por malformaciones congénitas de la misma válvula que nace fenestrada, malformada, ¿no? Entonces hay una sobrecarga del volumen del ventrículo derecho porque regresa volumen hacia el ventrículo derecho, que es bien tolerada, es bastante bien tolerada, tan bien tolerada que por ejemplo, cuando se enfermaba la válvula aórtica, la válvula izquierda, una de las formas de corregir era usar la válvula pulmonar para colocársela en la posición aórtica. Y el paciente quedaba sin válvula con insuficiencia pulmonar, pero el paciente lo toleraba bastante bien, ¿no? Y por eso es que es bastante bien tolerada hasta que produce hipertensión pulmonar desatándose falla derecha.